Hola, mi nombre es María Bislit y continuando con el tema 9, POES y GOES, mi equipo y yo les vamos a estar explicando un ejercicio para entender un poquito más sobre este tema. El enunciado dice así: un yacimiento de gas con una producción de 2.5 millones de pies cúbicos normales por día declinó su presión a 850 LPCA cuando produjo el 85% del GOES. Determine A. GOES, B. Número de años que produjo el yacimiento, C. Presión inicial del yacimiento cuando el factor de compresibilidad es igual a 0,82. Tenemos estos datos. Tenemos la saturación del gas, que es 0,40, porosidad igual a 15%, la presión en el yacimiento de 850 LPCA, temperatura igual a 610 grados Fahrenheit, el volumen total 5.000 acres por pie y la gravedad específica del gas, que es igual a 0,69. Calculamos GOES. Para calcular GOES vamos a usar esta fórmula que tenemos acá. De esta fórmula vamos a despejar el factor volumétrico del gas inicial, que es este. Despejando esto, nos queda que el factor volumétrico del gas inicial va a ser igual a 1 menos el factor de recobro por el factor volumétrico del gas a una presión de 850. Teniendo esto, nos podemos dar cuenta que nos falta el valor del factor volumétrico del gas. Para calcular ese valor, vamos a usar esta fórmula que tenemos acá, que nos dice que esto va a ser igual a 0,02827 por Z, que es el factor de compresibilidad inicial del gas, por la temperatura del yacimiento entre la presión en el yacimiento. Nos podemos dar cuenta que no tenemos el factor de compresibilidad. Para calcularlo, necesitamos calcular primero la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica. Una vez tenido estos valores de la presión pseudocrítica, que es 669,496 LPCA, y el de la temperatura pseudocrítica, que es igual a 386,298 Rankine, vamos a calcular la presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida. ¿Cómo la calculamos? Para calcular la presión pseudo reducida, vamos a dividir la presión entre la presión pseudocrítica que anteriormente ya hemos calculado, que sería 600,69,496. Haciendo este cálculo nos da 1.27 LPCA. Esta sería nuestra presión pseudo reducida. Ahora vamos a calcular nuestra temperatura pseudo reducida, que es igual a la presión, que es igual a la temperatura entre la temperatura pseudocrítica. Haciendo este cálculo nos da este resultado, nos da 1,58 Rankine. Teniendo esto, podemos calcular el factor de compresibilidad, que nos va a dar 0,89. Ahora sí podemos sustituir valores en esta fórmula. Sustituyendo los valores nos da en el factor volumétrico del gas 0,018 pie cúbico en el yacimiento por pie cúbicos normales. Teniendo este valor, lo que hacemos es sustituirlo en nuestra primera ecuación, que es esta que tenemos acá. Sustituimos los valores y nos da aquí en nuestro factor volumétrico del gas inicial, nos da un valor de 0,0027 pie cúbico en el yacimiento por pie cúbicos normales. Una vez obtenido este valor, podemos calcular GOES. GOES es igual
Vamos a usar esta fórmula, lo cual es igual a 43.560 por el volumen total, por la porosidad, por la saturación del gas, entre nuestro factor volumétrico del gas inicial, que es el valor que calculamos acá. Sustituimos valores y nos da 4,84 mil millones de pies cúbicos normales. Y listo. Buenas, mi nombre es Vanessa Delgado y me toca explicar la parte B del ejercicio 2. En la parte B nos pide el número de años que produjo el yacimiento. Utilizando la ecuación del FR, nos tiene que va a ser igual al gas producido de 850 sobre el GOES que se supo anteriormente. Despejamos el gas producido de 850 y nos va a dar que FR por los GOES. Sustituimos todo esto y multiplicamos. Vamos a tener como resultado 4.114 millones de pies cúbicos por día. Ahora nos vamos a la ecuación de calor y la ecuación de calor nos dice que es igual a volumen sobre el tiempo. Despejamos el tiempo, que es lo que nos interesa en este caso, y ese va a ser igual al volumen del gas producido entre el calor. Sustituimos, que en este caso lo que tenemos arriba, el gas producido, que fue el que acabamos de calcular, entre el calor, que lo tenía en el ejercicio anterior. Dividimos eso y nos dan que son 1.645,6 días los que produjo el yacimiento, pero ahora nosotros nos pide es en años. Hacemos una simple conversión de días a años y nos da que el número de tiempo que produjo el yacimiento fueron de 4,508, aproximadamente 5 años. Ahora, para culminar este ejercicio, calculamos la parte C, que sería la presión inicial del yacimiento, siendo Z igual a 0,82. Para esto la tomamos la ecuación de factor volumétrico. El factor volumétrico es igual a nuestra variable fija 0,02827 por Z, nuestro nuevo valor 0,82, por la temperatura del yacimiento sobre la presión inicial. Entonces, sustituimos nuestros valores anteriormente dados. El factor volumétrico ya lo teníamos calculado, que es 0,0027, igual a nuestra variable fija 0,02827 por nuestra nueva Z, 0,82. La temperatura del yacimiento es 610 grados sobre la presión inicial. Ahora lo que nos queda es despejar nuestra presión inicial. Esta está dividiendo y pasa del otro lado de la igualdad. Y el factor volumétrico pasa dividiendo a este lado. Entonces quedaría la presión inicial igual a la variable fija por la nueva Z por la temperatura del yacimiento sobre el factor volumétrico, como se muestra en la figura. Y esto daría una presión inicial de 5.327,299